Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Iván, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, estar en contacto contigo y con tu selecta audiencia para tratar los temas y los avances de nuestro rubro, en particular el rubro de la importación. Muchísimas gracias, Iván. Precisamente te queríamos preguntar cómo está viendo el sector importador lo que es la dinámica del dólar. La cotización en nuestro país durante las últimas semanas estuvo mostrando una notoria presión alcista y si bien el Banco Central del Paraguay viene interviniendo para ir cortando picos, el dólar está en niveles considerablemente elevados. ¿Cómo están viendo esta situación, Iván? Sin duda, con preocupación, obviamente, esta es la época en la que empieza a llegar toda la carga proveniente del exterior para las ventas de fin de año. Y obviamente esa carga que ya ingresa en octubre o ahora en los primeros días de noviembre, ya un tipo de cambio bastante más alto del que originalmente estaba previsto, puede generar presiones al alza de los precios de esos productos para la venta de fin de año, ¿verdad? Realmente la devaluación fue relativamente repentina y fuerte. La intervención del Banco Central fue, de alguna manera, se hizo esperar un tiempo para cortar de alguna forma los picos y tratar de traer un poco más de tranquilidad Iván, en un periodo bastante largo. Iván, Hola. tuvimos una pequeña dificultad en la última parte. Nos estabas explicando que el Sí, Banco Central del Paraguay tardó un poquitito en cuanto a hacer sus ventas de dólares, inyecciones de divisas. sí, decía que el Banco Central estaba mirando un poco probablemente la tendencia internacional y como la tendencia internacional era al alza también, obviamente el banco lo que puede hacer es regular los picos que son consecuencia de la actividad de nuestro mercado doméstico, ¿verdad? Pero más allá de la tendencia internacional que se está dando porque la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, no está disminuyendo las tasas de interés de las colocaciones en dólares, y eso hace que haya naturalmente una preferencia por el dólar como moneda de inversión y está generando una tendencia de devaluación en todas las monedas de mercados emergentes, incluso en el euro también. Aún a pesar de eso, que digamos una tendencia más suave de la que tuvimos en nuestro país, creo que hay una incidencia que también le alertó la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, que tiene que ver con la situación de Argentina, ¿verdad? La inestabilidad política o la duda que tienen en este momento respecto a los resultados de las elecciones ha hecho que el dólar blue se dispare en Argentina a cerca de 1.000 pesos por dólar, y eso ha aumentado notablemente el flujo de argentinos viniendo a cambiar aquí pesos por dólares, ¿verdad? Eso genera también una presión al alza del tipo de cambio, y esa sí ya es una presión de alguna forma controlable, o de alguna manera el Banco Central debería tratar de tomar intervención en ese tipo de factores exógenos que sí son distorsivos de nuestra realidad, ¿verdad? Esto no se da mucho en bancos ni en casas de cambio oficiales, se da mucho en el ambiente de los cambistas, pero estos cambistas también están registrados en el Banco Central. Solo que ese registro no es más que un mero trámite y no hay un control efectivo de cuánta cantidad de dólares pueden cambiar por día, qué nivel de presión eso genera sobre las transacciones reales. Entonces, creemos ahí en concordancia con la Asociación de Casas de Cambio que debería haber un control más riguroso y establecerse ciertos límites a ese tipo de operaciones, porque factores como estos de la Argentina, ante el tamaño de nuestra economía, obviamente generan también presiones a la alza y distorsionan aún más la realidad. Y bueno, dado todo este escenario, como te decía, estamos ya teniendo importaciones a tipo de cambio más elevado de lo previsto. Con la intervención actual del Banco Central, uno podría estimar de que por lo menos la tendencia de una carrera hacia los 7.500 está un poco más controlada y podría relativamente estabilizarse en el orden de lo que hoy estamos. Por lo menos ese pico de especulación parece haberse suavizado con la intervención del Banco Central de los últimos 3 o 4 días. Pero bueno, ya el daño de alguna manera está hecho en el sentido que ya hay importaciones que se registraron a tipos de cambio elevados,
y eso ya tendrá un impacto probablemente en el precio de la canasta de productos de fin de año necesariamente, ¿verdad? Precisamente, Iván, hay que decir de que el dólar o el tipo de cambio elevado impacta en el sector importador y esto de alguna forma se traslada a los consumidores. Hay que tener en cuenta esa cadena para valorar un poco lo que es el impacto de este tipo de cambio tan apreciado. Sí, esa es la resultante más evidente. Eventualmente hay ciertos productos que son necesarios para la fiesta de fin de año que lógicamente la gente los va a ver más caro que en años anteriores. Pero Ujú. también hay otros impactos, ¿verdad? Los importadores también, más allá de la cadena de abastecimiento que produce bienes consumibles para el consumidor final, valga la redundancia, también importa insumos para lo que es nuestra producción, ¿verdad? O sea, también este es el momento de importación de fertilizantes, de semillas, de una serie de elementos que tienen que ver también con mismo del combustible, ¿verdad? Que tiene que ver con la producción, con la siembra de soja, que están en plena cosecha perdón, en plena etapa de siembra. Todos esos insumos también se encarecen cuando el tipo de cambio sube y eso no lo ve tan fácilmente el consumidor, pero sí afectan a la economía real del Paraguay, ¿verdad? Obviamente disminuyen los márgenes de los productores primarios y eso afecta necesariamente en el PIB final, ¿verdad? Porque como hoy no estamos en época de venta de esos commodities, sino de compra de insumos para plantarlos o para trabajar sobre ellos, entonces eso afecta al costo de producción también, ¿verdad? Y obviamente la importación o el gremio de los importadores también es parte importante de esa cadena productiva al importar muchos de los insumos que son necesarios para el rubro de producción primaria y también para la industria local en muchos segmentos, ¿verdad? Para la construcción se importa acero, se importa todavía algo de cemento, aunque la producción nacional se incrementó bastante. Y todos esos costos necesariamente impactan en esos otros rubros que no son los que el consumidor final ve muy fácilmente. Ujú. Iván, preocupa lo que estabas comentando anteriormente respecto a los argumentos en torno a la cotización del dólar en el sentido de que no parece que haya una rápida solución a los conflictos internacionales que están generando esta presión en torno a la cotización y por el plano local, lo que estuviste mencionando, la demanda de dólares por parte de ciudadanos argentinos tampoco es una cuestión que en el corto plazo parezca solucionarse. Teniendo en cuenta este escenario, preocupa de que por más de que haya ventas por parte del Banco Central del Paraguay, esa presión fuerte hacia el aumento del tipo de cambio se mantenga y bueno, con los efectos que ya estuvimos mencionando. Sí, a ver, la situación de los conflictos armados, creo yo, sin ser un estudioso de la economía, que es una situación coyuntural. Eso de alguna manera genera un shock en el mercado que más allá que el conflicto se resuelva o no, el mercado en algún momento lo absorbe y deja de ser una presión al alza una vez que se garantizan las cadenas de suministro por lo general. Pero sí lo que genera una tendencia sostenida al alza es que la política monetaria de los Estados Unidos todavía no está variando, ¿verdad? Siguen ellos sosteniendo e incluso en la última reunión incrementando las tasas de colocación de la reserva en dólares. Y eso ahora los economistas pronostican que recién empezaría a bajar a mediados del próximo año, ¿verdad? Entonces, mientras eso se sostenga, el dólar va a seguir siendo una moneda de refugio y eso obviamente presiona a la devaluación de las monedas de países emergentes o de países alternativos como el nuestro y el de nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces, naturalmente esa es la presión más sostenida probablemente en el tiempo. Los conflictos bélicos creo que en algún momento se absorben en el marco de las presunciones de la economía. Y bueno, lo de Argentina en particular, ahora con una segunda ronda, una necesidad de balotaje que recién se resolvería el 19 de noviembre, tenemos prácticamente todo un mes por delante de incertidumbre donde seguramente esa presión externa para nosotros va a seguir afectando a nuestro mercado. Y ahí es donde creemos que tal vez la acción del Banco Central pueda ser más decidida y tratar de evitar que ese efecto colateral no deseado genere más inconsistencia en nuestro mercado. Justamente, Iván, además de las ventas del Banco Central del Paraguay y el pedido de acciones para ir controlando lo que es esta demanda que se sustenta mucho en el mercado informal, ¿les parece que las autoridades, puntualmente el Banco Central del Paraguay, podría hacer un poco más para alivianar esta presión del dólar? Se está teniendo una tendencia alcista, es cierto,
pero el nivel de tipo de cambio sostenido en torno a los 7.400 guaraníes también parece una cuestión de mucho impacto y peso para nuestra economía. Sí, sin duda. Realmente estábamos por debajo de la barrera de los 7.300 y ahora estamos más cerca de los 7.400, 7.450. Es una depreciación importante en muy poco tiempo. Por un lado, es importante cortar la proyección de esa depreciación para adelante con la intervención que hizo el Banco Central y entender que va a tratar de manejarlo en estos valores. Pero por otro lado, como decías, sí, realmente el mercado informal es el que actúa con estas operaciones de cambio con los residentes, perdón, con los argentinos que cruzan a este lado a hacer operaciones de cambio. Y realmente sí se necesita una metodología de control más clara. Como les decía antes, estos cambistas están inscritos en el Banco Central, pero no existe una reglamentación que implique qué tipo de controles, qué tipo de declaraciones, qué tipo de limitaciones tienen que tener en su operación. Simplemente un registro, y ese registro no colabora para nada en tener claridad respecto al tamaño de esas operaciones y el nivel de distorsión que puedan estar generando en el mercado, ¿verdad? Sin embargo, los bancos, la financiera, las casas de cambio tienen limitaciones en su accionar justamente para que no generen factores distorsivos en nuestra economía, ¿verdad? Pero Ujú. por el lado de la operación informal, estamos permitiendo que esas distorsiones se presenten en el mercado. Y bueno, creemos y creo que la Asociación de Casas de Cambio está trabajando en proponer al Banco Central, a la Autoridad Monetaria en general, una reglamentación de control que está, creo que en el empoderamiento del Banco Central, emitirla en donde establezca límites a este tipo de operaciones y establezca controles más firmes y más acotados para que esto deje de ser una presión fuerte hacia nuestro sistema cambiario. Ujú. Iván, para ilustrarnos y para ilustrar también a la audiencia sobre la relevancia del dólar dentro de la estructura importadora, se trata de la divisa de mayor uso dentro de lo que es la dinámica importadora. Se tiene seguramente operaciones en otras divisas, pero el dólar es el de mayor preponderancia. Te diría que muy pocas operaciones en otras divisas porque aunque la factura de origen venga, por ejemplo, en euros, finalmente por el sistema financiero todo se convierte al ratio de conversión entre el euro y el dólar, ¿verdad? Finalmente para comprar euros aquí y transferir a un proveedor europeo, se hace un arbitraje entre el valor del dólar y el valor del euro y a partir de ahí se convierte al precio final. Entonces el dólar definitivamente se utiliza en el 90% de las transacciones, aunque sea en Mercosur. Hoy día no opera todavía esa reglamentación que está pretendiendo establecer la posibilidad de operar directamente en reales o en pesos para la importación. Si bien hay acuerdos firmados en ese sentido, no están reglamentados como para permitir esa operación de alguna manera independiente del dólar. Por lo tanto, te diría que el 90% de las transacciones vienen facturadas en dólares y las que no vienen en otro tipo de moneda, tienen que arbitrarse a través del dólar, con lo cual cualquier movimiento de tipo de cambio impacta en el 100% de las importaciones del Paraguay.